Entonces después, como... ¿Por qué quedó? ¿Por qué quedó? Hemos visto el capítulo 1 y ahora vamos a ver el capítulo 2, parte 1. Se ve ligeramente muy chiquitito. Ah, tiene que hacerle zoom. El problema es que aquí yo esto es como que lo escribo, pero Teams tiene la opción de hacerle zoom. Que he tratado de escribir más grande, pero me he fracasado. Es decir, si puede hacerle zoom ahí sería lo ideal. Sí, se puede. Siempre me retaron cuando era chico por escribir muy chico. Lamentable. Ya, entonces ahora vamos a ver, esto es materia. Vamos a ver la teoría de estos dos capítulos. Y después cuando terminemos de ver eso, que probablemente va a ser hoy día, ya, vamos a ver ejercicios. Vamos a ver tandas de ejercicios. Probablemente no esta semana porque tengo que avisarles a los ayudantes con anticipación. Pero vamos a tener un bloque de ejercicios. Ejercicio del capítulo 1 y cap 2, parte 1. ¿Ya? Una vez que terminemos ese bloque de ejercicios, vamos a tener la práctica evaluada 1. ¿Ya? Entonces, pasamos la materia, vemos ejercicios, terminamos los ejercicios, hacemos una práctica. Luego vamos a pasar a la parte de materia del capítulo 2, parte 2. ¿Ya? Después de eso, vamos a pasar a ejercicios de lo mismo, capítulo 2, parte 2, y después una práctica evaluada. ¿Ya? Entonces esa va a ser como la dinámica. Vamos a ver materia, después vamos a hacer ejercicio y después vamos a hacer una práctica evaluada. Después de esto, por ejemplo, viene el capítulo 2, parte 3, hacemos la tercera práctica evaluada, ¿ya? Y después vemos el capítulo 3 que no tiene ejercicio y ahí hacemos el certamen. Y antes del certamen vamos a tener unas 2 semanas donde vamos en esas 2 semanas a hacer unas 6 clases de ejercicio. Sí, para que queden bien preparados para ese certamen. Entonces esa vendría siendo la dinámica de las prácticas. ¿Ya? Después de eso vendría para el capítulo 4. No, el capítulo 4 no creo que sea necesario hacer una práctica evaluada. Después viene el capítulo 5 y 6 que se vienen juntos y se hace una práctica más. Después el capítulo 7 se hace otra práctica y con eso deberíamos estar bien con todo lo que es práctica. Entonces lo que se proyecta son 5 prácticas evaluadas en total. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Profe, Sería... Perdón. Dale primero. ¿cuánto van a valer las prácticas evaluadas? Eso tenemos que verlo todavía, Ah, porque ya. tenemos que ver si es que hacemos los laboratorios. Eso estamos complicados porque Make se va para Calama. Entonces tengo que coordinar eso con los ayudantes, sí. Entonces todavía Ya. no, o sea, depende de las cuarentenas. Po. Por ejemplo, yo puedo solicitar permiso para que vayamos yo y los ayudantes a termofluido, pero en cuarentena no se puede, porque no es una actividad crítica, podríamos decirle. Tenemos que preparar todavía, hay pega que hacer todavía con esos laboratorios. ¿Ya? Profe, Entonces, gracias. y parece que la cuarentena no va a durar nada, un mes, pues. Probablemente dure más. No Entonces ahí pasa vamos nada. a ver. Ya, profe, vale. Profe, ¿Quién más pregunta? ¿y ¿Sí? cómo se hizo el semestre pasado con los laboratorios o no se hicieron? No, transferencia de calor no tiene laboratorio. No, o sea, yo me refiero con fluidos. Ah, no se hicieron. No, estábamos en pleno inicio de la pandemia, no se hizo nada de eso. Ahí nos llegaron órdenes de ver el tema de la carga académica y yo no hice ni test ni laboratorio. Solo certámenes. Solo certámenes, sí. Y no funcionó bien, así que vamos a hacer práctica ahora. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Alguien más Profe, quería hablar? ¿Sí? no sé si ya lo dijo, pero los equipos son aleatorios. No, los Ah, equipos lo arman ustedes. Yo no soy dictatorial con respecto a eso. Ahí ustedes trabajan con quien quieran. ya, bacán. Gracias. ¿Y de cuántos son los equipos? Yo creo que de a tres. O sea, en transferencia siempre se ha hecho de a dos. ¿Ya? Pero brindarle ayuda a 40 equipos yo lo veo medio complicado.
ya por el tema de la cantidad de gente que somos. O sea, nosotros quedamos votados con los cabros el semestre pasado con 27 equipos, pongámosle. Entonces ahora son 80, si lo hacemos en pareja serían 40 equipos. No creo que sea posible humanamente responder a todas las consultas que van a tener. Entonces yo creo que a 3, porque el problema es que la idea es que trabajen los 3, po, ¿ya? Que todos estén bien metidos con los ejercicios, pues la forma que creo yo que es lo más óptimo. Y hacer el grupo excesivamente grande es poco práctico. ¿Ya? Ah, profe, yo le iba a preguntar el Sí, tema de. Entonces serían los certámenes. Hay certámenes, ¿cierto? sí, obvio. Los test y esto. No, pues test no. Esto es el lugar de los test. Ok, ok, gracias. Entonces habría nota por laboratorio, nota por práctica evaluada y nota por certámenes. Con eso deberíamos, o sea, sería lo ideal, pues. Como les decía, bueno, los laboratorios todavía está por verse. Profe, Dígame. y no sé si recuerdo mal o me confundí de ramo, pero ¿estaba lista como la fecha para el primer certamen? No, o sea, eso creo que se los conversé. Vamos a pasar la materia de esta forma, ¿ya? Y cuando terminemos de ver la materia, o sea, cuando terminemos el capítulo 3, que eso, o estemos a punto de terminarlo, vamos a decir, ya chiquillos, falta un mes para el certamen, ¿ya? Y Ah, ahí lo acordamos dependiendo, o sea, nosotros nos acomodamos a los otros certámenes, ¿ya? Por eso la fecha no es fija. Por eso también les ah, pedí que ahí en archivos de Teams vayan anotando la fecha de los certámenes a medida que se los vayan dando. ya, profe, vale, gracias. ¿Alguna otra consulta? Entonces empezamos con la materia. Ya, hoy día la verdad es que dependiendo de lo participativos que anden, puede que nos demoremos bastante poco, así que... Chu, ¿por qué me marca la batería del lápiz? Dame un segundito. Me dice que la batería del lápiz este está baja, pero qué raro. Ah, no lo había cambiado. Y ahí sí. Entonces hoy día vamos a ver la primera parte del capítulo 2. El capítulo 2, para que tengan la idea más o menos, tiene que ver con 3 cosas. Primero vamos a analizar el concepto de presión, ¿ya? Y cómo se comporta la presión dentro del contexto de los ejercicios que vamos a trabajar acá. Después vamos a ver estática de fluido, ¿ya? Donde todo eso es similar a lo que es lo que se vio en mecánica, ¿ya? Y donde básicamente nosotros vemos cómo calcular las fuerzas que ejercen los fluidos sobre un determinado sistema, ¿ya? Y utilizar esas fuerzas para obtener alguna variable, ¿ya? Y la última es flotación. Entonces, por eso se tiene parte 1, parte 2 y parte 3. El certamen, como les digo, está en un 95% orientado a este capítulo, ¿ya? Y en particular la parte 2 donde hay mucha dificultad, ¿ya? También aquí en esta parte, en la parte 1, hay conceptos que son sumamente importantes, así que por eso les pido que no son difíciles, no son complejos, en- en mi opinión, pero lo ideal es que si les queda alguna consulta o alguna duda la resuelvan de inmediato para que no se generen dificultades en este punto de la materia. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí tenemos la definición de presión. La presión se define como una fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área. Por eso les decía que la presión era un tipo de esfuerzo normal. ¿Ya? Y puede ser causada por tres razones. Primero, la interacción entre las moléculas de fluido o con el recipiente que lo contienen. Nosotros discutimos eso, que aparte de lo que habían visto en termo, era que las partículas de fluido estaban siempre en movimiento, ¿cierto? Eso definía su entropía, por ejemplo, ¿ya? Y el grado
¿cómo se llama? La cantidad de energía de eso define también cómo interactúan con otras partículas y con los recipientes que lo contienen, y el resultado de esas interacciones es la presión, ¿ya? Otra causa que puede ser, que puede generar presión es producto de la presencia de alguna aceleración, como la gravedad, o más precisamente por un campo de fuerzas, podríamos decirle. El campo podría ser un campo magnético, pues esto podría producir presión, o un campo gravitatorio, que son más o menos como la misma idea. Y por último, la presencia de alguna fuerza externa. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un globo lleno de aire y nosotros aplicamos fuerza sobre ese globo, aplastamos el globo, ¿ya? La presión interna va a disminuir producto del efecto de esa fuerza externa, de la presión que nosotros, de la fuerza que ejercemos sobre el globo. Otra particularidad importante de la presión es que es igual en todas las direcciones. O sea, si ustedes, por ejemplo, toman una porción de fluido, una partícula de fluido, van a ver de que la presión primero comprime. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto? Que un esfuerzo normal podría tensionar o comprimir. En primer lugar, la presión siempre comprime, ¿ya? Y además actúa, tiene la misma magnitud en todas las direcciones. Eso quiere decir de que es una cantidad escalar. Es una cantidad, ¿no es cierto? No tiene dirección y no tiene sentido. Eso cambia así después cuando la transformamos a fuerza, que no se confunda eso. Si una presión, ¿no es cierto?, nosotros la multiplicamos por el área y la transformamos en fuerza, tenemos que considerar ahí cuál es su sentido, cuál es su dirección. ¿Ya? La unidad de medida en el Sistema Internacional de la Presión es el pascal, que se define como un newton partido por metro cuadrado. ¿Ya? Bueno, para que nos analicemos un poco el orden de magnitud de lo que es un pascal, un newton es 100 gramos. O sea, si lo pasamos, eh, en vez de verlo como para que lo dimensionen desde el punto de vista de una cantidad más tangible, ¿no es cierto? Un kilo son 9,8 newton, ¿no es cierto? Entonces, un newton es aproximadamente 100 gramos desde el punto de vista de masa a fuerza, ¿ya? Y un metro cuadrado es un metro cuadrado, po, un cuadrado de un metro por cada arista, ¿no es cierto? Entonces, la magnitud de la fuerza de un newton es bastante chica, ¿ya? Y un área de un metro cuadrado en relación a eso es bastante grande. Entonces, en consecuencia, un pascal es una medida muy pequeña, ¿ya? Y generalmente en la práctica no se usa directamente el pascal y se utilizan múltiplos del pascal que al final son más prácticos para representar el orden de magnitud de la presión. Es, por ejemplo, es lo mismo que pasa con el peso chileno, ¿ya? Con un peso uno no hace nada. Con 100 pesos, puta, antiguamente cuando su profesor estaba en la flor de su juventud, uno podía comprarse un Super 8 con eso. Ahora con 100 pesos uno no hace nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace uno? Usa 1.000 pesos, una luca, ¿no es cierto? Y esa es como nuestra medida estándar. En vez de hablar de 1.000 pesos o de 999 pesos, uno dice una luca, dos lucas, etcétera. Es más o menos la misma idea con la presión. Uno utiliza el kilopascal, ¿ya? O el megapascal. Generalmente el megapascal es un poquito más utilizado porque, por ejemplo, para que se haga una idea, la presión atmosférica es del orden de 0,1 megapascales. ¿Ya? Entonces, entre el kilopascal y el megapascal, por ahí se trabajan están los órdenes de magnitud en los que trabajamos. ¿Ya? Aparte del pascal y sus múltiplos, hay otras unidades de medida de uso típico, ya que ustedes lo pueden encontrar si van a hacer alguna práctica o van a alguna empresa, que es el bar. Un bar es 100.000 pascales o 100 kilopascales o 0,1 megapascales y es del orden de magnitud de la presión atmosférica. Ya, de hecho, después ahí sale abajito que la presión atmosférica en general, en condiciones estándar, tiene una magnitud aproximadamente igual a un bar. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a eso? Todo claro, profe. Entonces, finalmente, lo último que sale ahí es la última unidad de medida, que es la atmósfera estándar, que corresponde básicamente a la medición de la presión que ejerce la atmósfera.
bajo determinadas condiciones estándar, valga la redundancia, ¿cierto? A nivel del mar, a una determinada temperatura, etcétera. Ya que son las unidades de medida que se utilizan para representar la presión. Ahora aquí, lo siguiente que vamos a ver son las distintas denominaciones de la presión. No sé si son distintos tipos, pero distintas formas de abordarlo. Aquí parece que tenemos un problema técnico. Voy a hacer una raya y me avisan si cuando la vean. Ahí se vio. No, Ahora. estamos mal aquí, ¿eh? Déjame acordarme qué fue lo que hice la otra vez para que esto no pase. Voy a cambiarme de Creo que red. cambiaste de pantalla. Si no, Sí. la comparto. No, si fue la red, creo que fue lo que cambié. Un segundito, a ver. ¿Cuál estoy conectado aquí? Voy a hacer una línea ahora. Ahora. Igual tiene su delay bien grande, ¿eh? Mm. Qué poco práctico esta cosa, ¿eh? La primera clase no, que yo me ¿No acuerdo pasó no hubo eso? nada. Sí. Ahora sí. Y ahora sí parece que se arregla un poco. Ya, entonces, la primera presión que vamos a analizar es la presión absoluta. Entonces, como dice ahí, la presión real que se encuentra en una posición dada se llama presión absoluta y se mide con respecto a la presión del vacío absoluto. ¿Ya? Entonces, imaginemos que le tenemos em, un volumen de espacio, ¿ya? Y le sacamos toda la materia que está dentro de ese volumen, como un cubito, y le sacamos toda la materia que tenemos ahí. La presión que se va a medir dentro de ese cubo al vacío perfecto va a ser de cero, un cero absoluto. ¿Ya? Y la presión se mide en general con respecto a ese cero absoluto, ¿no es cierto? Y esa presión se le llama presión absoluta, valga la redundancia, nuevamente. ¿Ya? Pese a esto, la mayoría de los instrumentos, ¿no es cierto?, se utilizan para medir la presión con respecto a la presión atmosférica. ¿Eso qué quiere decir con respecto a la presión atmosférica? Eso quiere decir de que el instrumento marca cero la presión atmosférica. ¿Ya? Y a esas mediciones se llaman mediciones de presión manométrica. Con respecto, ¿no es cierto?, utilizan como punto de referencia la presión atmosférica. ¿Ya? Y por último, tenemos que las presiones por debajo de la presión atmosférica se denominan como presiones al vacío e indican la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. ¿Ya? Eso se trata de representar en ese gráfico. ¿Ya? Entonces aquí en este caso de acá, tenemos que esta línea punteada corresponde a la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, ese es como el eje coordenado en el eje Y, tenemos la presión. ¿Ya? Y la línea punteada indica la presión, se marca dónde se encuentra la presión atmosférica. Si lo medimos desde el cero absoluto, ¿no es cierto?, que corresponde a la base del eje Y, de ahí hacia la presión atmosférica tenemos justamente la presión absoluta y en el cero tenemos la presión de vacío, el vacío absoluto que sale ahí. ¿Ya? Si nosotros tenemos una presión que está por bajo la presión atmosférica, nosotros podemos medirla de dos formas, utilizando el concepto de presión de vacío, que mide con respecto a la presión atmosférica donde se encuentra esa presión hacia abajo, ¿ya? O con la presión absoluta. Si tenemos una presión sobre la presión atmosférica, como se representa en la figura 2.1b, esto vendría siendo A, y esto de acá B, tenemos que esta presión de acá es igual a la presión manométrica con respecto a la presión atmosférica, esto que está acá,
Y también se puede medir con respecto al vacío absoluto, que vendría siendo esta flecha de acá. ¿A alguien que no le haya quedado claro esto? Yo sé que no, pero tengo un ejemplo muy bueno. Profe, ¿podría acercar un poco la pantalla como para ver bien la Sí, lo nota? que pasa aquí es que eso igual es como medio complicado para mí, pero usted, el Zoom tiene, o sea, Teams tiene una opción de hacerle zoom, para que usted puede hacerle zoom ahí con su pantalla. Creo que es más conveniente, así usted lo puede ajustar como más le sirva. Pero igual voy a arreglarlo hoy. Gracias. Profe, ¿podría dar el ejemplo, por favor? Ya. Esto ustedes no se dan cuenta, pero utilizan este sistema todos los días, ¿ya? Con la temperatura. Nosotros utilizamos generalmente dos, ¿cómo que se llama? Se tienen dos, una temperatura ustedes la pueden representar de dos formas, ¿no es cierto? Usando dos escalas, los grados Celsius y los grados Kelvin, ¿no es cierto? ¿Cuándo nosotros tenemos 0 grados Celsius? Cuando la temperatura alcanza el punto de, congelación, ¿no es cierto?, del agua, ¿no es cierto? Ese es como punto de referencia, la interfaz entre la fase líquida y la fase sólida del agua. Ese es nuestro punto de referencia, que es el 0. Y la escala de grados Celsius, eso es 0. Para el caso de las presiones, eso vendría siendo como la presión atmosférica, ¿ya? Y la escala absoluta vendría siendo los Kelvin, y donde el 0 grados Celsius se transforman en 263 grados Kelvin. ¿Se entiende esa idea o no? Entonces, si esto, por ejemplo, lo llevamos a lo que es temperatura, esta presión atmosférica de 0 vendría siendo los grados Celsius. Aquí tenemos 0 grados Celsius. Entonces, si tenemos 0 grados Celsius y nosotros queremos representar, por ejemplo, una temperatura de 10 grados Celsius, eso lo podemos hacer de dos formas. En primer lugar, podríamos tener aquí, análogo a la presión manométrica, 10 grados Celsius, o podríamos tener, desde el punto de vista de los grados Kelvin, 283 Kelvin. Ambas medidas de temperatura representan exactamente lo mismo, pero utilizando dos puntos de referencia distintos. En el caso de los grados Celsius, como decía, utiliza el punto de la transición entre la fase sólida y fase líquida del agua, y en el caso de los Kelvin se utiliza el cero absoluto. Eso es exactamente lo mismo con las presiones. En el caso de la presión manométrica, utilizamos como punto de referencia o punto base la presión atmosférica, medimos con respecto a eso, ¿ya? Y en el caso de las presiones absolutas, medimos con respecto al vacío absoluto. No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, profe, todo claro. Gracias. Aquí hay un detalle importante, el tema de las presiones de vacío. Las presiones de vacío también funcionan de la misma forma que con la temperatura. Yo puedo tener, por ejemplo, una presión de vacío de 10 kilopascales. Y eso se mide de la misma forma que como ocurriría con una presión, con una temperatura de menos X grados Celsius. Por ejemplo, entonces si yo les digo que tienen una temperatura de menos 10 grados Celsius, vamos a marcarlo aquí, menos 10 grados Celsius. ¿Cómo sería eso en Kelvin? 263. 263, ¿no es cierto? Entonces aquí tendríamos nuestra flechita hacia arriba, 263 Kelvin. Entonces, si yo les doy, y ahí si se fijan, ¿cuál es la diferencia? Que aquí los 10 grados Celsius se miden con respecto a este punto de origen, ¿no es cierto? Pasa exactamente lo mismo con las presiones. Si yo les digo que tenemos una presión de vacío de 10 kilopascales, eso se mide con respecto a la presión atmosférica. Y tiene esa relación con la presión absoluta de esta forma. ¿Ya? Entonces ahora asumamos que la presión atmosférica es igual a la atmósfera estándar, que es lo que vimos previamente. La presión atmosférica estándar es de 101,325 pascales. ¿Ya? Entonces, si yo les digo que tenemos una presión, para simplicidad, pongámosle 100 kilopascales. Y yo les digo que tenemos una presión de vacío
de menos 10, no de menos 10, porque eso es, como esto es una cantidad escalar, no le podemos poner signo. Una presión de vacío de 10 kilopascales. ¿Cuál vendría siendo la presión absoluta? ¿90? 90, ¿no es cierto? Entonces eso es importante que lo entiendan, cómo interactúa la presión absoluta con la presión de vacío. Eso el año pasado puse un problema donde se utilizaba ese concepto y casi nadie lo tuvo bueno, así que para que le pongan ojo. ¿Ya? Entonces así es como tienen que más o menos manejarse con los distintos tipos de presiones. Pueden usar la analogía de las temperaturas, creo que con eso es más intuitivo, ¿no es cierto? Ya usándolo toda la vida. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Entonces eso es algo que tienen que tener cuidado, porque generalmente las cosas se miden utilizando el instrumento para medir presión más común es el manómetro, ¿ya? Y el manómetro lo que hace es medir presiones con respecto a la atmósfera, presiones manométricas se llaman, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un auto, ¿ya? ¿Cuál es la presión a la que tienen que estar las ruedas del auto? ¿Cuánto es lo típico? No sé, 33. 24, 23. 32, 33, 34 PSI, ¿no es cierto? ¿Por qué existe esa diferenciación? Lo estándar es 32, pero es 32 manométrico, ¿ya? Eso se mide con respecto a la presión atmosférica y si lo queremos ver desde el punto de vista absoluto, tenemos que tener presente cuál es la presión atmosférica. Y en ese caso la presión atmosférica en PSI es de 14,3. Entonces la presión absoluta dentro de un neumático es esos 32, 33, 34 PSI más la presión atmosférica. ¿Y por qué es importante hacer esa distinción? Porque la presión atmosférica puede cambiar, ¿ya? Si ustedes, dependiendo de dónde se encuentren, la presión atmosférica puede cambiar. Entonces ahí pueden surgir ciertas, ¿no es cierto?, complejidades que hay que tener presentes. Claro que complejidades no, pero son detalles que uno tiene que tener siempre en la cabeza. Esto es parte del fenómeno físico, ¿ya? ¿Profe? Dígame. ¿Y qué pasa si esos 10 kilopascales son de la presión manométrica? Ah, pasa lo ¿La que presión tenemos acá. absoluta, No, la presión la presión absoluta, absoluta subiría? claro. Entonces si lo vamos a dibujar acá. Entonces, el mismo ejemplo, pero en caso de presiones, aquí tenemos nuestra presión de referencia, esta de aquí, ¿no es cierto? Que es 100 kilopascales. Si tenemos 10 kilopascales de presión manométrica, eso en absoluto es todo lo que está aquí. Vendría siendo esos 10 kilopascales más la presión atmosférica y nos daría eso, entonces una presión absoluta igual a 110 kilopascales. ¿Ya? Entonces esa es una distinción que tienen que acostumbrarse a hacer. Estos son análogos, estos dos. Y les puedo decir una presión manométrica de 10 kilopascales y representa lo que se indica en la flecha de acá. Y les puedo poner una presión de vacío de 10 kilopascales y representa lo que indica esa flechita de acá. Tienen que entender la diferencia entre esos dos conceptos. Uno mide para arriba y otro mide para abajo. Y solamente cambia el concepto. ¿Alguna consulta?
Bueno, y ahí yo les comentaba, lo que sale ahí en el último párrafo, lo último que les decía, las presiones absolutas manométricas de vacío son todas cantidades positivas y están interrelacionadas por esas ecuaciones que tenemos ahí, que es básicamente las ecuaciones que yo les grafiqué ahí. ¿Por qué no pueden, por qué todas tienen que ser cantidades positivas? Porque si no se confunde. ¿Ya? Las presiones son cantidades escalares, no podemos ponerle signo. Entonces, por eso es que se hace la distinción de presión de vacío y presión manométrica. Por eso insisto tanto en eso. No les puedo poner menos 10 kilopascales. Y eso que no puede implicar que sea de vacío, porque no puedo ponerle un signo a esa presión. Avanzamos con lo siguiente. ¿Qué dice la gente? Avancemos. Ya, Démosle. se avanza. Ya. Entonces, la siguiente idea importante es que tenemos que comprender cómo cambia la presión con la profundidad. Con la profundidad, eso, valga la redundancia, es con el peso del fluido. Vamos a estudiar el peso del fluido, la influencia de la masa de agua, de la masa de aire con la que interactuamos. ¿Ya? Nos habíamos dicho que uno de los orígenes de la presión podía ser la presencia de campos gravitatorios. Eso, eh, desde el punto de vista de algo más práctico, es el peso del fluido. Lo que genera esa aceleración de gravedad que genera la fuerza peso. Y esa fuerza de peso, al actuar sobre el fluido, produce cambios de presión. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces yo les había comentado de que tenían que tratar de ver el fluido como capas, ¿no es cierto? Como una capa como una hojita sobre otra. El ejemplo de los naipes es muy útil para entender cómo interactúan los fluidos, sobre todo en dos dimensiones como lo vamos a ver ahora. Entonces, tenemos que, a medida que aumenta la profundidad, más fluido descansa sobre las capas de fluido, más fluido descansa, ¿no es cierto?, sobre las capas de fluido más profundas. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos nuestro naipe de capas de fluido, a medida que vamos añadiendo más y más naipes sobre la primera capa, el primer naipe de nuestro fardo, ¿no es cierto?, más fuerza va a estar actuando sobre el primer naipe, ¿no es cierto? Es bastante intuitivo. Eso desde el punto de vista del fluido se traduce en un aumento de presión, que es lo que se trata de graficar ahí en la figura 2A. En este punto, en la superficie aquí tenemos un líquido. Esto podríamos decir que aquí tenemos la atmósfera. Esto es la atmósfera. Este símbolo de aquí representa la superficie libre del líquido. ¿Ya? Entonces, como ahí tenemos la atmósfera, en este punto tenemos la presión atmosférica. Y ahora vamos a trabajar solamente con presiones manométricas, entonces ese es nuestro punto de referencia. Y en este punto, la presión tiene que ser 0. A medida que yo voy descendiendo voy descendiendo y aumentando la profundidad del líquido, la presión va aumentando. ¿Y por qué? Porque a medida que vamos bajando, tenemos más líquido sobre nosotros. ¿Ya? Entonces esa es la idea básica que tenemos que tener siempre presente. Eso es lo que se trata de decir en este primer párrafo. Entonces, para analizar eso, también podemos verlo desde la segunda ley de Newton. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, consideremos un elemento rectangular de fluido de altura delta z, longitud delta x y profundidad unitaria en equilibrio y con densidad constante, como se representa en la figura 2b. Esto lo vamos a tratar de graficar un poco más para que se entienda mejor. Entonces aquí tenemos nuestro líquido. Ya vamos a tratar esto del líquido, porque después vamos a ver que pasa lo mismo con los gases, pero bajo ciertas condiciones se puede despreciar el efecto de la profundidad en los gases. Ya, entonces aquí tenemos un elemento rectangular de altura delta z, longitud delta x y profundidad unitaria. Con profundidad unitaria se refiere a la dimensión que sale de su pantalla. Es decir, esto voy a tratar de dibujarlo en 3 dimensiones, que haría una cosa así. ¿Ya? Ese vendría siendo nuestro volumen de fluido. Quedó bastante mal esta línea. Y la dimensión unitaria corresponde, si esto es z y esto x, aquí es y.
Y ese delta I vale 1. ¿Ya? Entonces le aplicamos la segunda ley de Newton a este volumen. Y tenemos que en la parte de abajo del rectángulo tenemos una presión P2. Voy a cambiar de color aquí. Tenemos una presión P2. En la parte de arriba tenemos una presión P1. Y aquí solamente estamos considerando la dirección Z, la dirección vertical. Hacemos sumatoria de fuerza, tenemos que como el fluido está estático, ¿ya? La aceleración es 0. ¿Ya? Y la primera fuerza que tenemos que actuar sobre nuestro fluido, vamos a considerar la fuerza P2, que actúa hacia arriba y por lo tanto en la misma dirección que el eje Z, y por lo tanto es positiva. Entonces, la presión, ¿cómo la transformamos a fuerza? Multiplicando por un área. ¿Ya? Entonces tenemos aquí que la presión P2, para transformar la fuerza tenemos que multiplicarla por delta X, ¿y por qué más? Si esto vale delta X, ¿cuál es la otra medida que necesitamos? Por delta Z. Delta Z es la coordenada vertical. Y aquí estamos viendo P2 es la que actúa sobre la parte de abajo. P2 vendría siendo una cosa así. Ah, ya por I. ¿Y cuál es la medida de la coordenada ahí? 1, ¿no? 1, ¿no es cierto? Déjame terminar de dibujar las flechitas para que quede claro. Por 1. Y eso es lo que sale aquí, porque el 1 no se anota. Por la parte de arriba, ¿qué presión tenemos? La presión P1. Ahora vamos a transformarla a fuerza. En este caso, tenemos que considerar la dirección de la fuerza. La fuerza generada por P1 actuaría... O sea, vamos a representar nuevamente la presión P1, que también con dibujito, para que quede claro. Este es el efecto de P1. Ya, entonces ahora, transformemos P1 a fuerza. Primero la dirección, o sea, perdón, el sentido. La dirección es Z. El sentido, en este caso queda negativo porque actúa hacia abajo, ¿no es cierto? Tenemos un menos. Luego tenemos la presión P1 y hay que multiplicarla por el área. Y esa área es exactamente la misma área que el área que tenemos en la parte de abajo. Entonces eso es por delta X y por 1, que corresponde a ese término que está ahí arribita. Y aparte de eso tenemos la fuerza peso. La fuerza peso es la masa por la aceleración de gravedad, ¿no es cierto? La masa a su vez es la densidad por el volumen, ¿no es cierto? Aquí nosotros asumimos que la densidad es constante, como dice ahí, con densidad constante, ρ. Entonces lo que nos falta definir es el volumen. ¿Cómo vendría siendo el volumen de esto? ¿Cómo que cuidamos el Delta volumen de esto? X por delta Y por delta Z. Delta X por delta Y, que vale 1, ¿no es cierto? Y por delta Z. Entonces eso lo aplicamos en nuestra ecuación. Tenemos que la fuerza de peso actúa hacia abajo, ¿no es cierto? En el menos Z. Entonces tenemos un signo menos ρ, que es nuestro término que está acá, por todo lo que está aquí. Por delta X, por 1, por delta Z. Y finalmente tenemos que considerar nuestro último término, que es el G, por G. Y eso es igual a 0. Entonces, si nosotros no consideramos ese 1 de ahí, nos queda este término que está acá. Entonces es el balance de fuerzas que actúa sobre ese volumen de fluido. Entonces si nosotros reordenamos toda esa cuestión, nos queda que la diferencia de presiones entre 2 y 1 corresponde a la densidad por G por delta Z, que es básicamente el efecto del peso del volumen de fluido. Y eso también lo podemos dejar en términos del peso específico del fluido, donde el peso específico es la densidad por G. ¿Profe? ¿Sí? Pero ese es solo el balance en Z, ¿no? Sí, po. Lo que pasa es que en el eje, ¿cómo es que se llama? En el eje X, no tenemos el efecto del peso, solamente tenemos el efecto de las presiones, Pero porque se el peso actúa cancelan hacia abajo. esas presiones, ¿no? ¿Cómo? Como que se cancelan esas presiones.
Sí, pues se cancelan, pero en este caso, o sea, no. Sí, se cancelan, pero si se fija el efecto acá, esto está estático. Entonces la dirección Z también se cancela todo. Vale. Pero la diferencia aquí es que en el eje X tenemos que las presiones son exactamente iguales a un lado y al otro. Entonces, aquí si lo vemos nuevamente el dibujo. Tenemos que las presiones son... A ver cómo está aquí. Son así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si se fijan acá, a ambos lados las presiones son exactamente iguales. Pero existe un incremento de la presión con la profundidad. Pues esto aquí se va incrementando a medida que se va aumentando la profundidad. ¿No es cierto? Y eso se debe al peso del fluido. Y eso es distinto a lo que se tiene acá, porque aquí lo que sale es que la presión P2, esta presión P2 acá, es mayor que la presión P1. ¿Ya? ¿Y por qué es mayor? Porque se tiene el efecto del peso de toda la masa del fluido contenido en nuestro volumen. Pero ese efecto de la masa también se ve reflejado en las presiones en el eje X, ¿ya? Por acción y reacción, ¿ya? Por eso es que a medida que va aumentando la profundidad, estas presiones se van haciendo más grandes. Si bien no actúan directamente en el eje vertical, su efecto también se observa en el eje horizontal debido a que la presión es igual en todas las direcciones. Si nosotros tomamos un pedacito de fluido ahí, tenemos que el incremento de presión, o sea que las presiones son iguales en todos lados. Tenemos que esa presión P sub X, esto es un elemento diferencial de fluido, ¿ah? Tenemos aquí la presión P sub I, y todas esas presiones tienen que ser iguales. Es un elemento diferencialmente pequeño de fluido. Profe, pero si no fuera un fluido y fuera como un objeto, sería como el empuje eso, ¿no? El PI de abajo. No, pues lo que pasa es que en el caso de un sólido, eso no ocurre porque las mismas partículas de fluido van soportando la fuerza. O sea, perdón, las mismas partículas de sólido. En realidad, sí es como lo mismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una columna de un elemento muy flexible, pongámosle, ¿ya? Ese como que, por ejemplo, como un flan. Así nosotros ponemos un flan sobre la mesa, nosotros lo presionamos un poco y como que se achata. Eso tiene que ver, es un fenómeno distinto. ¿Ya? Pero en este caso lo que soporta esos cambios de profundidad son las partículas es la presión, po. En los sólidos son las interconexiones entre las moléculas del sólido. Profe, ¿Sí? ¿puedo repetir lo que habló sobre el diferencial? Que antes de eso me había perdido un poco. O sea, en realidad no lo escuché, me había perdido. Lo que pasa ahí es que nosotros habíamos dicho de que la presión era igual para un elemento diferencialmente pequeño, extremadamente pequeño de fluido, la presión es igual en todas las direcciones. ¿Ya? Y eso se cumple aquí. Lo que pasa es que a medida de que se va agrandando ese volumen diferencial, tenemos que empezar a considerar los efectos del tamaño del fluido propiamente tal. ¿Ya? Por ejemplo, no sé si se han fijado, pero si ustedes tienen un pedazo de madera, ya una varilla de madera, y ustedes la ponen horizontal, y digamos que la madera es perfectamente derecha. Ustedes tienen aquí la barra, una vara de alguna madera. ¿Ya? A medida que ustedes la van agrandando, ustedes pueden empezar a visualizar el efecto del peso de la vara de madera. ¿Por qué? Porque la vara se va doblando, ¿no es cierto? Eso depende de la escala. Si ustedes tienen un moldadiente, el efecto del peso del moldadiente se hace despreciable. Si ustedes tienen, por ejemplo, un tronco, ¿ya? Y un tronco
digámosle más o menos largo, van a ver que se va a flectar la vara de madera. Eso es producto del efecto del peso. El peso mismo del sólido. Y algo así es como lo que estamos tratando de analizar acá. El efecto del peso de fluido. Que en el caso de el sólido se transforma, del ejemplo que di recién de la vara, se puede observar en una deformación de la vara. En el caso de un líquido en estado estático, se puede apreciar en forma de un aumento de presión. ¿Ya? Vale, vale. Y puso que P2 era mayor que 1 porque estaba abajo en el fondo. Claro, exactamente. Y eso es lo que se le indica acá. Esa diferencia de presiones P2 menos P1 es igual al peso de la columna de fluido que existe entre esos dos puntos. Pues, entre el punto 1 y el punto 2 existe una columna de fluido, que es todo eso. Y el peso de esa columna de fluido es lo que genera la diferencia de presiones. ¿Ya? No sé si ahí quedó un poquito más claro. Gracias. ¿Se entiende esa idea o no? La verdad es que no me gustó cómo salió esa explicación. Así que si alguien tiene alguna consulta, lo ideal sería... Bueno, este es un concepto importantísimo. Se ve simple, pero es sumamente importante. Así que si les queda algo poco claro, por favor, dígamelo. Profe, Dígame. como se supone que el fluido está en equilibrio, entonces el P2 Sí, tiene que soportar al P1 más el peso que se aplica. exactamente. Esa sería como... Una muy buena explicación, estimado. Exactamente. La fuerza que genera P2 tiene que soportar tanto el peso del fluido como el peso de P1. Entonces, ahí es donde sale esa relación que está expresada en esa ecuación. Entonces, el P2 es P1. O sea, esto queda simplemente reordenándolo. Aquí reordenamos, nos queda que P2 es igual a ρ por G por delta Z, que es el peso de la columna de fluido que está ahí un poquito más oscura, todo esto de acá. El peso de nuestro volumen de fluido más P1, que es la presión que actúa sobre la parte superior de nuestro volumen de fluido. Entonces, si no hay más dudas, sigo avanzando. Algunas observaciones con respecto a eso. Bueno, lo más importante probablemente es que la diferencia de presión entre dos puntos de un fluido de densidad constante es proporcional a la distancia vertical entre esos puntos, ¿ya? Y a la densidad del fluido. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista de la ecuación que describe ese cambio de presión, la presión aumenta de forma lineal con la profundidad. Otro punto importante es que la variación de presión con la altura es despreciable para los gases debido a su baja densidad, cuando delta Z no es demasiado grande. Y eso lo podemos ver. Por ejemplo, si nosotros tenemos... avancemos en otro punto y después vamos a ver eso. Entonces, si se toma el punto, otra observación importante es que a nosotros a partir de una presión conocida, considerando la profundidad del fluido, nosotros podemos calcular la presión de cualquier punto dentro de un determinado fluido. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente de fluido en donde en el punto 1 tenemos la presión atmosférica, ¿ya? En la superficie libre de ese recipiente, la superficie libre del líquido, vamos a decir que este es un líquido ya para simplificar. Tenemos que en el punto 1 la presión y la presión atmosférica. Es decir, la presión es 0 manométrica. ¿Ya? Y nosotros queremos determinar la presión en 2. La presión en 2, entonces, es la suma, y es bueno, eso sale escrito ahí, de la presión atmosférica más el peso de todo el fluido que se encuentra por sobre ese punto. La presión P2 tiene que soportar todo lo que ocurre sobre la columna de fluido más el peso de la columna de fluido. Lo que está sobre la columna de fluido es la presión atmosférica y el peso de la columna de fluido es ρ por G por H.
Si utilizamos presiones manométricas, la presión atmosférica se hace 0 y nos queda simplemente la ecuación desde esa forma. Entonces, la presión, la relación entre la profundidad, o sea, perdón, la presión producto de la profundidad de un fluido depende de dos factores. La altura, la dimensión de esa profundidad, que es representado por H, y de la densidad del fluido, representado por el ρ. Y hay una diferencia clave entre los gases y los líquidos, que la conversamos la semana pasada. ¿Cuál es? Su densidad. Exactamente. ¿Cuál es la densidad típica del aire? Pongámosle número a esta cuestión. ¿Cuál es la Uno. densidad típica del aire? ¿Cuánto? No, esa es la del agua. XD. Dije, esa es la del agua. Ya, del aire, partamos por la del aire. Si la del agua todos la conocemos, por eso la del aire. En estos momentos, ustedes están respirando aire, ¿ya? Ese aire tiene una determinada densidad, ¿ya? ¿Cuál creen que es esa densidad? Aproximadamente, pues tienen su número, deberían haberlo trabajado esto en termos más o menos. 0,1. Más grande, 1, algo. 1,2. 1.2 1.2 es como a condiciones atmosféricas al nivel del mar y a 20 grados Celsius. La densidad del aire es comúnmente 1.2 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Si tomamos ese mismo metro cúbico de aire, ¿cuánto pesaría si en vez de aire tuviésemos agua? 1000 veces más. 1000 veces más, ¿no es cierto? Vamos a tener que, si tomamos un cubo de aire a 20 grados Celsius de la presión atmosférica, vamos a tener que dentro de ese cubo hay contenido 1.2 kilos de aire, ¿ya? Si ustedes reemplazan ese aire por agua, ese cubo va ahora a pesar 1000 kilos, ¿ya? Entonces aproximadamente el agua es 1000 veces más pesado que el aire, ¿ya? Entonces lo que pasa con eso es de que si nosotros tenemos, por ejemplo, una distancia de 1 metro, ¿ya? O sea, hagamos que aquí, pongámosle el número nuevamente, consideremos aquí que el fluido que tenemos dentro de nuestro recipiente, en el primer caso, va a ser agua. En nuestro caso, A. Voy a un poquito más grande para que la gente pueda ver bien. En nuestro caso A, vamos a tener agua. Y en el caso B, vamos a tener aire. Para el caso del agua, tenemos que la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del aire, 1.2 kilogramos por metro cúbico. Y ahora vamos a calcular esta presión P2 a partir de solamente vamos a considerar presiones manométricas para simplificar esto. Entonces P1 manométrica es igual a 0. Y a partir de esa presión P1 vamos a calcular P2. Además vamos a decir que H es igual a 1 metro. Entonces, 1 metro de profundidad no es mucho, ¿no es cierto? Entonces, para el caso del agua, vamos a tener que P2 manométrico es igual a la densidad del agua por G por H, ¿no es cierto? Esto vendría siendo 1000 por 9,8 por 1. Entonces la presión 2 es 9800 pascales. 1 kilopascal. O sea, perdón, 10 kilopascales. Más o menos el orden de magnitud del ejemplo que habíamos dado antes. Ahora hagamos lo mismo para el aire. Entonces ahora en vez de tener agua en nuestro recipiente tenemos aire. Entonces, para el caso del aire tenemos que la presión 2 manométrica es igual a la densidad del aire por G por H. Reemplazamos los números, nos queda 1.2 por 9.8 por 1. Y eso es igual a, déjame sacar mi calculadora aquí rápidamente para poner el número correcto. $11.77. 76.
Entonces, producto de la diferencia de densidades, tenemos que, para el caso del agua, 1 metro de agua produce una diferencia de presiones de 9.800 pascales. Esa misma masa de aire produce una diferencia de presiones de 11 pascales. Y ya habíamos discutido lo pequeño que es un pascal. Entonces, el efecto de 1 metro de aire, desde el punto de vista de la magnitud de lo que genera esa presión, es muy chiquitito. Y se dice que es despreciable. ¿Por qué? Porque en el caso del agua, que no es un fluido particularmente pesado, tenemos 1000 veces una diferencia de un efecto 1000 veces mayor. Y si se fijan también, aquí hay otra condición, que es cuando el delta Z, es decir, cuando la profundidad, cuando ese H que conversamos recién, no es demasiado grande. Porque claro, si vemos, por ejemplo, en vez de tener un H de 1 metro como lo tenemos acá, tenemos 1 kilómetro, que no es extremadamente alto desde el punto de vista de la atmósfera, del tamaño de la atmósfera, ¿no? Ahí sí tenemos un efecto significativo del peso del aire. ¿Ya? Entonces tienen que dominar más o menos eso. Generalmente para los problemas que vamos a ver, ¿no es cierto? El efecto del cambio de los gases en el cambio de la presión es despreciable. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a eso? ¿Algo que no se haya entendido? Quedó claro, profe. Ya tengo un segundito, ¿eh? Aquí tengo una emergencia. Ya. Entonces, otra característica importante del comportamiento de los fluidos es que la presión en un fluido en reposo es independiente de la forma o sección transversal del recipiente que lo contiene. La presión cambia en la dirección vertical, pero es la misma en todos los puntos del plano horizontal. Y esto lo vamos a ver en qué quiere decir eso, lo vamos a representar desde el punto de vista de la figura D. Entonces, como es independiente de la forma o de la sección transversal del recipiente, tenemos que las presiones en el punto A, B, C, D, E, F y G son en toda esa extensión, entre todo ese recipiente de forma rara, son las mismas. La presión es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque la distancia, la profundidad de esos puntos con respecto a la superficie libre del agua, ¿no es cierto? Es la misma. Que esté contenido, que esté ubicado en una parte especial de la base del recipiente, que hayan curvas, etcétera, da exactamente lo mismo. Lo único que importa es la distancia vertical con respecto a la superficie libre. ¿Ya? Otro punto importante, para que eso se cumpla, el fluido tiene que estar, o sea, esos puntos tienen que estar interconectados por el mismo fluido. ¿Ya? Es decir, la presión en los puntos A, B, C, D, E, F y G son iguales porque están a la misma profundidad con respecto a la superficie libre del agua y porque están interconectados por el mismo fluido. Si se fijan, ahí en este punto de acá, no hay agua, hay mercurio, ¿no es cierto? En el punto H. Entonces, si comparamos las presiones en el punto H y en el punto I, las presiones no son iguales. ¿Por qué? Porque pese a que están ubicadas a la misma profundidad, no están interconectadas por el mismo fluido. Y como el mercurio es más pesado que el agua, probablemente, no, o sea, no probablemente, es así, la presión en H es mayor que la presión en 1. ¿Se entiende eso, no? Eso es un fenómeno importante. Sí, Independiente de la forma, entonces, mientras todos los puntos estén conectados por el mismo fluido y estén a la misma profundidad, la presión es la misma.
Pero tiene que cumplir esas dos condiciones. Misma profundidad, mismo fluido. ¿Ya? Y lo último es más o menos lo que les explicaba después, que la presión en un fluido permanezca constante en la dirección en horizontal, implica que la presión aplicada en un fluido permanece, en un fluido confinado, aumenta la presión en toda la extensión de este en la misma cantidad, que tiene que ver con respecto a lo del volumen diferencial, ¿no es cierto? Que les explicaba recién. Si nosotros tomamos un volumen diferencial, la presión actuando en todos los puntos es la misma, ¿ya? Y eso se llama ley de Pascal. ¿Ya? Entonces esas son las observaciones que tienen que tener presente. Tienen que tener cuidado con el caso, o sea, perdón, tienen que tener presente que la profundidad depende, o sea, perdón, la presión depende de la profundidad y de la densidad, que para ciertos casos el efecto del peso de las columnas de gases son despreciables, que nosotros podemos calcular la presión en un fluido a partir de una presión de referencia, que es el tercer punto. Y finalmente, cómo las presiones son iguales a la misma profundidad mientras estén conectadas al mismo fluido. Esos son Profe, los 4 puntos que tienen que tener claros. Dígame. ¿y qué pasaría si, por ejemplo, pusiéramos una barrera ¿Ya? vertical entre el punto B y C? Así, onda, ¿Veis? Una que, cosa así. que los dos, o sea, eso mismo. Los dos Ahí tienen agua, pero no está conectada el agua. Bueno, ahí la presión es igual, sería lo mismo, porque la superficie, la presión de la superficie y la profundidad es la misma. Ah, ya. Lo que pasa es que después vamos a ver algunos instrumentos como son los manómetros, ¿ya? Que aprovechan esa interconexión para hacer mediciones de presión. Entonces, en ese caso, que estén interconectadas por el mismo fluido es importante. Pero, o sea, en ese caso, como dice el ejemplo que da su compañero, ahí la presión es la misma, pero no porque estén interconectados, sino que porque el fluido que genera la presión es el mismo y esa presión es generada por el mismo tamaño de columna de fluido. Al final lo que soportan las presiones en esos puntos es lo mismo, entonces tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver vamos a abordar el tema de la medición de la presión. ¿Ya? La medición de la presión se hace generalmente, como les comentaba previamente, con un manómetro. ¿Ya? El manómetro lo que hace es medir presiones con respecto a la atmósfera. Y por eso las presiones que se miden, las presiones manométricas se llaman así, ¿ya? Porque el instrumento que mide con respecto a la atmósfera es el manómetro. Y las presiones que entrega el manómetro son presiones manométricas, ¿no es cierto? Medidas con respecto a la atmósfera. Voy a ser bien claro con respecto a eso, ¿ya? El manómetro consta de un tubo NU de vidrio o plástico que contiene uno o más líquidos como mercurio, agua, alcohol o aceite y se utiliza para medir la presión. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una medición de la presión al interior de ese contenedor que está lleno de gas utilizando un manómetro. El manómetro vendría siendo todo lo que está aquí, ¿no es cierto? Todo lo que está aquí. Ese es nuestro tubo NU que vamos a utilizar para medir la presión con respecto a la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que tener presente? Como se puntea ahí, tenemos que la presión en todo el tanque y en el punto 1 es la misma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el efecto del peso de las columnas de gas es despreciable, ¿ya? Entonces ese recipiente está cerrado y por lo tanto está lleno de gas, el gas ocupa toda su extensión y la presión en toda la extensión del gas es exactamente la misma. Entonces, tenemos que la presión, por ejemplo, en un punto de acá, en el punto 0 vamos a llamar, es exactamente la misma que la presión en el punto 1. No existen variaciones de presión producto del peso del gas. Existen, en estricto rigor, pero son despreciables. Por el ejemplo que ya hemos analizado acá. Por ese análisis que hicimos ahí. ¿Ya? Entonces tenemos que la presión del gas es igual a P1. Es una sola e igual a P1. Luego tenemos que P1 y P2 son exactamente las mismas. ¿Por qué? Porque se encuentran a la misma distancia, en el mismo plano horizontal,
¿ya? Y están interconectadas por el mismo fluido. Ese mismo fluido vendría siendo todo lo que está contenido en el manómetro, todo ese fluido que está ahí, ¿cierto? Entonces P1 tiene que ser igual a P2. Y finalmente, como nosotros sabemos que sobre este punto de acá, la presión es la presión atmosférica, nosotros podemos calcular la presión P2 considerando esa presión atmosférica y el tamaño de la columna de fluido que se encuentra sobre el punto 2, que es H. Por lo tanto, tenemos que P2 es igual a la presión atmosférica más ρ por G por H, que es el peso de toda esa columna de fluido. ¿Alguna consulta? La verdad no me quedó claro cómo se usaba. Ya, aquí lo que estamos haciendo, ya, hagámoslo al revés, tal vez al revés quede un poco más claro. Ya, nosotros ahora lo que vamos a calcular es la presión P2, ¿no es cierto? La presión P2 nosotros podemos calcularla a partir de la presión en ese punto de arribita, ¿no es cierto? En ese punto de arribita la presión es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, P2 es igual a la presión atmosférica, nuestro punto de referencia, ¿no es cierto? La presión que actúa sobre la columna de fluido, más el efecto de la columna de fluido, de todo esto que está acá. Ese efecto de la columna de fluido depende de la densidad del fluido, la aceleración de gravedad y la altura, el tamaño de esa columna de fluido que está representado por H. Entonces P2 se calcula mediante esa ecuación. Entonces, si nosotros conocemos la presión atmosférica, conocemos la densidad del fluido, la aceleración de gravedad y el tamaño de esa columna, nosotros podemos calcular P2. ¿Está claro cómo se obtiene P2 entonces? Sí, eso está Ya. claro. Ahora, ¿está claro cómo se calcula P2? Ahora tenemos que relacionar ese P2 con la presión del gas, ¿ya? Porque ese es nuestro objetivo, medir cuál es la presión que está dentro del tanque, cuál es la presión dentro del tanque, de ese tanque de gas, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que, producto del análisis que hicimos acá, la presión, si el fluido, ¿cómo que se llama? Si el fluido, el fluido que interconecta esos puntos es el mismo y se encuentra en el mismo plano em, horizontal, la presión tiene que ser igual. Entonces, de ese análisis se obtiene que P1 es igual a P2. ¿Ya? Entonces ahí ya conectamos la presión P2 que obtuvimos en función de esa altura H y la presión atmosférica con el punto 1. Ahora tenemos que interrelacionar ese punto 1 con lo que pasa en todo el interior del gas. Como ese recipiente está lleno de gas, lo que nosotros podemos asumir es que la presión en todo el gas es aproximadamente constante. Es decir, si nosotros medimos la presión en este punto, 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 o lo que sea, la presión que vamos a obtener siempre es aproximadamente la misma y es P gas. Y eso también es válido con la presión en este punto, justo arribita de la superficie de un punto ahí podríamos decir. Entonces en ese punto tenemos que la presión es P gas, ¿no es cierto? Y en este punto de acá tenemos P1 que es igual a P2. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser P1 y P gas? Si esto está en equilibrio. Iguales. Exactamente. Entonces, de ese análisis tenemos que P gas es igual a P1. Ese P1 lo relacionamos con P2 y ese P2 lo relacionamos con la presión atmosférica y con esa dimensión H. Y esa es la forma en la que se miden las presiones. ¿Ya? Profe, Ahí quedó claro, ¿no? profe, si fuera líquido en vez de gas, habría que medir la altura del recipiente igual, ¿no? Claro. Sacar la O sea, tendríamos que considerar, por ejemplo, ahí tendríamos que especificar cuál es el punto en que queremos medir. Por ejemplo, lo que se hace en la práctica es poner manómetros en puntos conocidos.
entonces se tiene que considerar el peso de la columna de fluido aquí. Por ejemplo, si esto estuviese lleno de mercurio, por ejemplo, o de aceite, tenemos que considerar el punto vertical donde se está midiendo. Es decir, la presión ahí vendría siendo significativo, por ejemplo, si yo quiero conocer la presión en este punto, tengo que considerar esa altura. Porque al ser líquido, el efecto de la densidad es relativo. O sea, es significativo, perdón. ¿Ya? Pero aquí como es gas, nos vamos al ejemplo, ¿no es cierto?, más simple. Consideramos solamente el efecto de la columna H. Y toda la presión en el gas uniforme. Y aquí está el efecto que comentaba su compañero. ¿Qué pasa cuando tenemos distintos fluidos? Uno sobre el otro, por ejemplo, que vendría siendo este caso. ¿Qué pasa si aquí tenemos un fluido uno sobre el otro? Tenemos un gas que está por sobre este fluido manométrico. Y nosotros fuimos interconectando los distintos puntos que conectan ese fluido y sacamos esa relación de la presión del gas en función de P2. Eso también lo podemos hacer para fluidos inmiscibles que se encuentran uno sobre el otro. Entonces imagínense que aquí tenemos, por ejemplo, este fluido 1 es aceite. Abajo de ese aceite tenemos agua. El agua y el aceite no se mezclan, ¿no es cierto? Y abajo del agua podríamos tener mercurio. El mercurio no se mezcla ni con el agua ni con el aceite. Entonces ahí tenemos un ejemplo de 3 fluidos que no se pueden mezclar, que son inmiscibles. ¿Ya? Y nosotros queremos calcular la presión en la base del mercurio, es decir, en el punto 1. Para hacer eso, nosotros podemos calcular todo eso considerando los tamaños de las columnas de fluido que se encuentran sobre el punto 1. ¿Ya? Entonces, bueno, para que vayamos en orden, sigamos lo que dice la diapo. Para poder hacer esta relación tenemos que tener presente 3 cosas. Primero, que el cambio de presión de un lado a otro de una columna de fluido depende de la altura h y es ρ por g por h. Es decir, vamos a llamar a esta presión A, vamos a llamar a esto presión B y vamos a llamar a esto presión C. Tenemos entonces que PB menos PA es igual a ρ sub 1 por G por H1. Luego tenemos que la variación de presión desde el punto B hacia el punto C, es decir, PC menos PB es igual a ρ sub 2 por G por H2. Y finalmente la variación de presión entre el punto 1 y el punto C es igual a ρ sub 3 por G por H3. Entonces esas variaciones locales de presión dentro de un mismo fluido están producidas por el peso de ese propio fluido. Además, tenemos que tener presente que la presión aumenta hacia el fondo y disminuye hacia arriba, producto que a medida que vamos considerando puntos más profundos, tenemos más fluidos siendo soportados por esas capas de fluido más profundos. ¿No es cierto? Lo que conversamos hace como 3 diapos. ¿Ya? Por lo tanto, siempre se tiene que cumplir que la presión en el fondo es mayor que la presión en cualquier punto superior. ¿Ya? Y finalmente, hay que tener presente que 2 puntos a la misma altura de un fluido contiguo están a la misma presión, que es lo que conversábamos con el ejemplo de acá. Entonces, si ahora hacemos lo mismo y vamos interconectando los puntos, tenemos que la presión en A es igual a la presión atmosférica. Luego, la presión en B es igual a la presión en A más ρ sub 1 por G por H1. Luego, la presión en C es igual a la presión en B más ρ sub 2 por G por H2. Esto sale de aquí y esto sale de aquí. Y finalmente, la presión en 3 es igual a la presión en C más ρ sub 3 por G por H3. Y en esta ecuación podemos ir reemplazando hacia arriba. Esta presión en C la podemos reemplazar por esto de acá. Entonces P3 es igual a la presión en B más ρ sub 2 por G por H3.
perdón, por H2, más Rho sub 3 por G por H3. Nuevamente, esta presión en B la puedo reemplazar por ese término que está ahí. Y nos queda que P3 es igual a la ecuación de PB, que es PA, más Rho sub 1 por G por H1, más Rho sub 2 por G por H2, más Rho sub 3 por G por H3. Y finalmente P2 lo podemos reemplazar, o sea, PA lo podemos reemplazar por la presión atmosférica. Y ahí nos queda entonces que P3 es igual a la presión atmosférica más Rho sub 1 por G por H1 más Rho sub 2 por G por H2 más Rho sub 3 por G por H3. Y si se fijan, cada uno de estos términos, este y este, simplemente representan cada una de las alturas de las columnas de fluido de distinta densidad. Y eso es lo que sale aquí. Ah, este es el punto 1, no P sub 3. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe, por lo menos yo lo entiendo. ¿Alguien que no le haya quedado claro? Chiquillos. Ya. Entonces, otra cosa que quiero que tengan presente es que el manómetro lo que hace es medir una diferencia de presiones. Por eso que yo insisto tanto con esto de acá. Ahí tenemos una diferencia de presiones, una diferencia de presiones y una diferencia de presiones. Lo que mide el manómetro nuevamente es una presión con respecto a la presión que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, nosotros tenemos dos tanques. Conectados por un tubito. Y ese tubo lo llenamos de... Puta, quedó... Parece una carita, ¿eh? Pero quedó... No está bien hecho, ¿eh? Me cosé. Más feliz la carita. Entonces aquí tenemos dos tanques de gas. Conectados por un manómetro. ¿Ya? Y aquí tenemos P1 y tenemos P2. Tal que P1 es mayor que P2. Y aquí esto, ¿cómo es que se llama? Lo llenamos de un fluido manométrico. Que puede ser, por ejemplo, si esto está lleno de gas, puede ser agua, aceite, mercurio, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con el fluido manométrico? Si las presiones fuesen iguales, el fluido más grande. El fluido estaría así, ¿no es cierto? Estaría a la misma altura. Pero ahora sabemos que P1, entonces esto de aquí es P1 es igual a P2. Pero si P1 es mayor que P2, ¿qué va a pasar con el líquido manométrico? Se corre. Se la corre, ¿no es velocidad. cierto? ¿Hacia qué lado? Si P1 como empuja más a P2, se correría más hacia P2. Hacia P2, exactamente.
Entonces, en vez de estar en equilibrio, tenemos un desfase. Entonces, como P1 es más grande que P2, la presión P1, el fluido en 1, empuja al fluido hacia el lado de P2. Y lo empuja en una magnitud tal que al final el peso de esta columna de fluido, Profe, lo esa empujaría altura como, H, lo empujaría como una razón de una altura de como su diferencia de presión. exactamente, pues esa diferencia de presión, al final lo que pasa es que es compensada por el peso de esta altura. Chuta, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde quedó el dibujito? Ahí está. Eso, claro. Esto es empujado hasta un punto de equilibrio. ¿Ya? Y ese punto de equilibrio, al final, uno lo puede analizar viendo lo que pasa con el DCL de esta columna de fluido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos aquí nuestra columna de fluido. Eso de ahí es lo que está encerrado acá. Vamos a analizar qué es lo que pasa con esa columna de fluido. Por la parte de arriba tenemos P2. Y tenemos actuando P2. Y acá tenemos actuando P1. ¿No es cierto? Porque esto está lleno de gas, pues. Entonces aquí la presión en este punto es P1, la presión en este punto es P2. Entonces, aquí lo que equilibra esa diferencia de presiones es el peso de esa columna de fluido. Aquí hay un peso W. Entonces, si hacemos el balance de fuerza en P1, tenemos que P1, perdón, en este punto de acá, en el punto de la base de la columna de fluido, tenemos que queda P1 por el área de la sección transversal del tubito, del manómetro, y eso es igual a P2 por esa misma área, por el peso, más el peso de la columna, de toda esta columna de fluido. Entonces lo que pasa ahí es que esa diferencia de presiones es compensada por ese peso W. Y esa es la magnitud de cuánto se corre el líquido manométrico. P1 es capaz de empujar el líquido manométrico hacia el lado del P2 hasta que ese desbalance entre, entre esta distancia de acá genera una columna de fluido capaz de compensar esa diferencia de presiones. ¿Se entiende eso, no? Entonces, esto es un manómetro. Aquí lo que se están comparando es P2 y P1. Por ejemplo, acá es exactamente lo mismo. Dentro de ese recipiente que contiene gas, existe una presión que es mayor a la presión atmosférica. Y eso desplaza el líquido manométrico hacia el lado de la atmósfera en una cantidad tal que el peso de esa columna desviada compensa el efecto de la presión contenida en el gas. ¿Ya? Entonces, esto también lo podríamos representar, esta ecuación de acá, la podríamos representar como una diferencia de presiones. P2 menos la presión atmosférica es igual a ρ por G por H. Entonces, estos instrumentos lo que hacen es medir esas diferencias de presiones, y en particular los manómetros lo hacen con respecto a la atmósfera. Entonces aquí, si nosotros consideramos presiones manométricas, hacemos que ese P atmosférico es 0 y ahí tenemos la presión 2 manométrica. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Entonces, ¿ustedes han tenido electro o no? No, porque los industriales ya no tienen electromagnetismo, ¿no es cierto? No, tenemos máquina eléctrica. Este No. semestre. Pero, ya, puta, entonces no puedo usar la analogía, ¿eh? Mm. Ah, ya, pero si tienen una corriente pasando por un cable, ¿qué va a pasar con el voltaje? Piénselo un poquito. Esto puede que lo hayan visto en el colegio. Pues si ustedes tienen, por ejemplo, una corriente eléctrica que se mueve que se impulsa con un determinado voltaje, ¿no es cierto? Y pasa a través de una resistencia. ¿Qué va a pasar con ese voltaje? Va a disminuir.
va a disminuir, ¿no es cierto? Se produce una caída de voltaje. Eso pasa lo mismo con los sistemas que vamos a ver nosotros después, más adelante. Así que si quieren que les vaya bien en el segundo certamen de fluido, aprendan bien máquinas eléctricas. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un cable que pasa por una resistencia, el voltaje cae, producto de la resistencia que ejerce el material de la resistencia al flujo de corriente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un flujo sobre una tubería, pasa algo similar. ¿Ya? Producto del roce y producto de la viscosidad, cuando tenemos un fluido que pasa a través de una tubería similar al voltaje, la presión va disminuyendo. ¿Ya? Y nosotros podemos medir esa caída de presión entre eso a medida que va pasando el fluido dentro de una tubería. Y eso se hace también con un dispositivo similar al que tenemos ahora. ¿Ya? Entonces, este es un caso típico. Como medimos diferencia de presiones, nosotros podemos medir la caída de presión producto de la viscosidad y del roce cuando un fluido pasa a través de una tubería. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Entonces, aquí tenemos este problema típico, ¿no es cierto?, que consiste en la medición de caídas de presión a lo largo de una sección horizontal de un flujo entre dos puntos especificados. Esto se realiza conectando los dos extremos del manómetro a estos dos puntos, como se muestra en la figura 2.7. Entonces aquí se mueve el fluido, un líquido, y tenemos una presión P1 en ese punto. Luego ese fluido se mueve a través de esa tubería a una distancia L, ¿ya? Y se obtiene, y a lo largo de esa distancia el fluido empieza a perder energía y eso es lo que se traduce en una caída en presión. Entonces en este punto de acá tenemos una presión P2. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser P1 con respecto a P2? ¿Mayor o menor? Menor. Mayor. ¿Mayor? P1 tiene que ser mayor a P2, ¿no es cierto? Porque desde P1 a P2 ocurre esa disipación de energía. ¿Ya? Entonces, en consecuencia, el líquido manométrico se corre desde 1 hacia 2. Po. El fluido se mueve, si este es el equilibrio, por ejemplo, el fluido se mueve en esa dirección y lo que genera esa diferencia de altura, esa altura h. Entonces está claro entonces que ese desnivel en el líquido manométrico, ese desnivel h es producido por la diferencia de presiones entre P1 y P2, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo que explicamos recién. Entonces, el fluido de trabajo, el fluido, ¿no es cierto? La densidad del fluido que se mueve a lo largo de la tubería tiene una densidad ρ1, que se marca ahí. El líquido manométrico, por su parte, es otro fluido y por lo tanto tiene una densidad distinta, ρ2. Y la diferencia de altura generada producto de la diferencia de presiones es h, que es lo que está ahí. Entonces, nosotros podemos calcular la presión en el punto A, en este punto que está aquí, a partir de la presión en el punto 1, que es el que está aquí. ¿Ya? Y eso se hace considerando la diferencia de alturas. Ese punto 1 en realidad lo consideré aquí, justo en este punto. Es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces aquí tenemos P1 y aquí tenemos P2. Entonces, la presión en el punto A lo podemos calcular considerando el peso de esta columna de fluido. ¿No es cierto? Que la distancia entre el punto 1 y el punto A. Entonces, PA es igual a P1, la presión en el punto 1, más el peso de esa columna de fluido, que está representado por ρ1 por G por esta distancia completa de acá, que es, como sale ahí, A más H. ¿Se entiende eso, no es cierto? Tenemos que PA es igual a P1 más ρ1 por G por A más H. Luego, como el punto A y el punto B se encuentran en el mismo plano horizontal y están interconectados por el mismo fluido, tenemos que PA es igual a PB. ¿No es cierto? Luego, la presión en B, nosotros la podemos calcular considerando el peso de las columnas de fluido que están por sobre ese punto B. Y esas son dos. Esta columna de fluido de acá y esta columna de fluido de acá. Si consideramos esas dos cosas, tenemos que la presión en B es igual a la presión en 2 más el peso de la columna de fluido de trabajo, que es ρ1 por G
por A, que es el peso de esa columna de fluido, más el peso de la columna de líquido manométrico, que vendría siendo Rho sub 2 por G por H, que es eso que está acá. Esa ecuación, ¿no es cierto?, se encuentra representada igual aquí. Ahí están las dos ecuaciones que anoté en el dibujito. Entonces, a partir de esas igualdades, nosotros podemos reemplazar. En esta ecuación de acá se reemplaza PA, en esta ecuación de acá se reemplaza PB, se reordena y se tiene que la diferencia de presiones en el punto 1 y en el punto 2 está dada por esta ecuación. Si se fijan, es independiente de la distancia A y solamente dependiente de las densidades de los fluidos y la altura H. Y si conocemos P1, por ejemplo, si conocemos P1, podemos calcular P2 a partir de la medición de esta altura H. Y eso se hace, en la práctica se hace. Por ejemplo, nosotros podemos conectar este mismo punto hacia otro manómetro conectado a la atmósfera. Como conocemos la presión atmosférica, podemos conocer la magnitud de P1. A partir de esa magnitud de P1, conectamos ese mismo punto 1 con el punto 2. Como conocemos P1, podemos obtener P2. Y eso se hace porque esas caídas de presiones a lo largo de una tubería uno las puede determinar. Y hay laboratorios donde eso se hace. Hay un laboratorio donde literalmente se hace eso 20 veces. ¿Ya? Eso depende de la fricción, viscosidad, del diámetro de la tubería, fricción, velocidad de una tubería, de la rugosidad del tipo de material, etc. Ya que eso se ve en el capítulo 6. ¿Alguna consulta? Profe, no entendí por qué en PA se incluye como la columna de la derecha. En PA. En PA no. O sea, más P1 por G por A más H, porque es lo que disminuye. A ver, ¿dónde? ¿En la ecuación esta de acá? ¿En esta? ¿O en la de abajo? En esa, en la primera. Ah, ya. Es que lo que pasa es que toda esta columna de fluido, ¿cuál es la altura de esa columna de fluido? La diferencia de distancia entre este punto de acá y este punto de acá. Ah, ya, sí, ya caché, ya caché. Muy bien. Ya. Entonces, aquí estamos en lo último. Oh, que se alargaba la clase, no pensé que no íbamos a demorar tanto. ¿Lo dejamos para mañana o seguimos? ¿Qué opina el público? ¿Es cortito? ¿O es muy...? No, la verdad es que me gustaría conversarlo bien. Para que les entonces quede claro. Sí, dejémoslo que Igual tengo a lo hambre. mejor. Entonces Ya, a la hoy- mañana mejor. Sí, para mañana nomás. Chiquillos, mañana vamos a empezar a ver lo que es probablemente lo más conflictivo del curso, ¿ah? Donde más los alumnos tienen problemas. Así que si quieren una buena recomendación, algo importante que podrían hacer, que les va a servir mucho, es leerse el apunte antes de la clase de la mañana. Hoy en la tarde, si encuentran algo de tiempo, léanse capítulo 2, la parte de estática de fluido. ¿Ya? Eso vendría siendo... Bueno, en ¿Lo realidad... que íbamos a hacer? No, lo que vamos a ver mañana. Yo les Ah, ya. recomiendo que lo que vamos a ver mañana se lo lean. Ya que vendría siendo el apunte. Déjenme revisar aquí mi archivo. Capítulo 2. Desde el punto 2.4 en adelante. ¿Ya? Una recomendación importante, muy importante. Se lo digo en serio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de los... Bueno, yo de hecho este ramo, esta es la tercera vez que lo hago, en las dos veces que me ha tocado, el promedio de nota de los problemas relacionados con esta materia es bajísimo, paupérrimo, de verdad que paupérrimo. ¿Ya? Creo que el promedio del año pasado del curso de una sección fue inferior al 3. ¿Ya? Así que les pido por favor que lean ese capítulo y si hay algo del curso de mecánica que no entendieron, por favor lo repasen. ¿Ya? Para que lleguen bien enchufados a la materia de mañana. Porque si se fijan, es bastante enredado. ¿Ya? Vale, profe. Ya, profe. Ya, Bueno, nos profe. vemos mañana entonces. Nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao,